Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a mi canal. En este nuevo video del curso de Programando en C++, veremos operaciones aritméticas avanzadas, utilizando la librería math.h. La librería math.h contiene funciones matemáticas y de trigonometría. Para incluir la librería utilizaremos la siguiente sintaxis. Tendremos que poner el numeral include y entre signo de mayor y menor math.h para hacer referencia a la llamada librería. Dentro de esta librería tenemos distintas funciones. Vamos a nombrar algunas de las funciones que incluye. Tenemos fab para calcular el valor absoluto de una variable x. Tenemos para obtener el redondeo entero superior de una variable x, para calcular la potencia de x elevado al exponente y, para obtener el redondeo entero inferior, para obtener la raíz cuadrada de x, la exponenciación, que sería el número e elevado a x, siendo e 2,71828. El seno de x, el logaritmo neperiano de x, el coseno de x, el logaritmo decimal de x, la tangente de x y por último el arco tangente de x. Estas son algunas de las funciones que contiene esta librería. Si ustedes quieren ampliar o obtener más detalles de referencia respecto a esta librería, les dejo un link en la descripción del video donde van a poder acceder a una página donde está toda la referencia relacionada a las librerías de C++. Muy bien, ahora veamos estos conceptos en ejemplos. Abrimos nuestro entorno de desarrollo, Dev C++ o CodeBlock. En este caso yo voy a usar Dev C++. Luego vamos a crear un archivo nuevo donde tendremos nuestro proyecto y donde utilizaremos la librería con algunos ejemplos. Primero vamos a incluir la librería habitual que utilizamos, IOString. Ahora vamos a incluir la librería nueva que es math.h. Recuerden agregar también el namespace estándar de C. Entonces agregamos using namespace std. Y con esto ya vamos a crear nuestro bloque principal, main. O nuestra función principal, ¿sí? Recuerden poner return 0, ya que es una función. Muy bien. Para comenzar, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a definir a pi como una constante. Recuerden, en los capítulos anteriores vimos el concepto de constante. Entonces vamos a definir a const a la variable pi como constante, que va a ser de tipo float, ¿sí? Este es el nombre de esta variable, y que va a ser igual a 3,1415,6. Vamos a definir algunas variables. Van a ser de tipo float y vamos a definir la variable a, la variable b, la variable r y también una variable a mayúscula que va a ser igual a 0 y una h mayúscula que también va a ser igual a 0, ¿sí? Muy bien, ya tenemos nuestras variables definidas y ahora, para trabajar con las funciones matemáticas, vamos a calcular, o mejor dicho, vamos a utilizar la fórmula para calcular el área de un círculo
teniendo en cuenta el radio de dicho círculo. Recuerden que para calcular el área de un círculo, la función que utilizamos es pi por radio al cuadrado. Entonces, primero vamos a poner un cout para escribir por pantalla lo que vamos a hacer, ¿sí? Y que quede bien explícito. Agregamos un end line para dar un salto de línea, y acá vamos a definir, o mejor dicho, escribir el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Vamos a poner un end line para dejar un espacio. Recuerden que no podemos usar acentos ya que está en inglés. Cout, vamos a... Acá vamos a dejar un espacio, otro salto de línea le vamos a dar, así queda separado del título. Y lo que vamos a hacer es, vamos a pedirle al operador que ingrese el valor del radio del círculo, ¿verdad? Y esto lo vamos a guardar en la variable R. De esta forma nosotros vamos a pedir que el operador ingrese el valor del radio, y ahora vamos a hacer el cálculo del área. El cálculo del área, habíamos dicho, vamos a guardarlo en la variable A mayúscula. El cálculo del área habíamos dicho que es igual a pi, que es nuestra constante, que ya la definimos arriba, por el radio al cuadrado. Como vamos a tener que calcular el cuadrado de un número, vamos a usar la función POW que vimos anteriormente, en donde esta función hace que el primer valor que pongamos entre los paréntesis sea el número base y el segundo valor sea el exponente al cual vamos a calcular la potenciación de ese número base. Entonces en este caso nuestro número base es R, que es el radio, y queremos el cuadrado de R, entonces el exponente va a ser 2. De esta forma estamos calculando el área del círculo, que es igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora lo que podemos hacer es un cout para imprimir el resultado, ¿sí? Y vamos a poner el área del círculo, el área del círculo de radio, y acá vamos a agregar el radio para que quede mejor, R, es igual a, y acá vamos a poner el valor del radio, el valor del área, que está dado por la variable A, ¿sí? Y seguido a esto vamos a poner un end L. Muy bien. Con esto ya podemos ejecutarlo. Vamos a agregar un comando más que es nuevo, por las dudas lo agrego, que se llama system y entre paréntesis pause. Este comando lo que va a hacer es darle una pausa en la ejecución en este punto, y la pausa se la va a dar solicitando que apretemos una tecla. Hasta que nosotros no apretemos una tecla para continuar con el procesamiento, el programa no termina, ¿sí? Muy bien, ahora la intención es compilar y correr este programa para ver los resultados. Vamos a compilar
y ejecutar. Nos va a pedir guardar. Lo guardo. Me da un error. Está mal escrito namespace. Escribimos cualquier cosa ahí. Volvemos a compilar y ejecutar. Y nos aparece el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Nos pide ingrese el valor del radio. Vamos a ingresar 5. El área del círculo de radio 5 es igual a 78.539. Vamos a calcular esto con la calculadora a ver si nos da igual. Vamos a hacer una pruebita de escritorio. Teníamos que nuestro radio era 5, entonces vamos a hacer 5 por 5 es igual a 25. Y esto lo vamos a multiplicar por pi. Por pi que era igual a 3.1415.6 igual a 78.539. Como ustedes ven, nos da el mismo resultado que la fórmula que utilizamos. Ahora, para continuar, el programa nos solicita que presionemos una tecla, presionamos una tecla y termina la ejecución. Muy bien, de esta forma vimos un ejemplo de cómo aplicar una de las funciones de la librería Math con el cálculo de una potenciación, ¿sí? En este caso, el cuadrado de un número. Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo más en donde vamos a resolver el famoso teorema de Pitágoras. ¿Lo recuerdan? Vamos a escribirlo para recordarlo. Cout menor. Vamos a escribir teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice: el cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto lo muestro en el gráfico que tengo acá al costado. Cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Recuerden que los triángulos rectángulos son los triángulos que uno de sus vértices es de 90 grados. Muy bien. Vamos a agregar un end line para dar un salto de línea. Y lo que vamos a pedir ahora es que se ingresen los valores de los catetos. Entonces vamos a hacer un cout, voy a poner un end line para dar un espacio y acá vamos a poner ingrese el valor del cateto A. 2 puntos. Esto lo vamos a guardar en la variable A minúscula. Y ahora vamos a copiar esto y vamos a pedir que ingrese el valor del cateto B en este caso. Y esto lo vamos a guardar en la variable B minúscula. Muy bien, ya tenemos el valor de un cateto, o mejor dicho, ya tenemos el valor de los dos catetos. Ahora lo que podemos hacer es el cálculo de la hipotenusa. Entonces
poner cálculo de la hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto del triángulo rectángulo, como vemos en el gráfico. Muy bien, para calcular la hipotenusa la vamos a guardar en la variable h. La hipotenusa, si ustedes se fijan, en el cuadro que tengo acá al costado, despejamos el valor de la hipotenusa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, trasladando el cuadrado de la hipotenusa como raíz de la suma de los catetos. Entonces, esto nos queda de la siguiente forma. Tenemos la raíz cuadrada, y para calcular la raíz cuadrada usamos la función SQRT, y entre paréntesis todo lo que queremos poner, o mejor dicho, el valor que queremos calcular en la raíz cuadrada. Y como la fórmula es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular los cuadrados de los catetos. El cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B. ¿Sí? De esta forma tenemos el cálculo o la fórmula de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Lo que podemos hacer ahora es el cout para imprimir este resultado. Cout, ponemos la hipotenusa es igual a 2 puntos. Y acá vamos a escribir la variable h y un end line. ¿Sí? Lo que podemos hacer ahora es compilar y ejecutar para ver cómo funciona. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el radio de un círculo. Vamos a poner, no sé, que el radio mide 34. Y ahí me calcula cuál es el área del círculo. ¿Sí? Apretamos la tecla y nos dice el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces nos pide, ingrese el valor del cateto A. El cateto A va a valer 5. El cateto B va a valer 7. La hipotenusa calculada es 8,60233. De esta forma vimos a través de dos ejemplos distintas funciones matemáticas. En este caso vimos el cuadrado de un número o la función de exponenciación y la raíz cuadrada. Espero que este video haya sido de utilidad y los espero en el próximo video. No olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Y denle a la campanita. Saludos. Chau, chau.